Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por los que ya probablemente estaban desde unos minutos antes de las 7 de la noche. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Jorge Osorio, soy el presidente del capítulo de la Ciudad de México de IS Cuadrada. Les voy a dar un poco del contexto de estas sesiones. Ya desde el año pasado empezamos con las sesiones del CBK Review para la certificación de CISP. Tuvimos 8 sesiones que están grabadas en YouTube, las pueden volver a ver. Cada una de las sesiones duró aproximadamente entre 1 hora y media a 2 horas, y el objetivo de esas sesiones es justamente apoyar a quien esté realizando su preparación para la certificación de CISP. Lo que quisimos hacer para este año, obviamente ya no vamos a repetir las sesiones porque ya están, me parece que bastante bien dadas, o sea, bien explicadas. Lo que quisimos hacer para este año es aprovechar un nuevo formato, y entonces lanzamos esta serie a partir de hoy, que es hacer sesiones tal cual de preguntas y respuestas que son tipo examen. Entonces, ¿de qué van estas preguntas y estas respuestas? Tal cual lo que vamos a ver ahorita. Ahorita voy a platicarles de las personas que nos van a estar ayudando en la coordinación de estas sesiones, pero estas preguntas y estas respuestas son muy parecidas, al menos en el formato, en el tipo de pregunta que se encontrarían en el examen. Para los que nunca han escuchado hablar de qué se trata un examen de CISP o cómo son las preguntas de certificación, esto les puede ayudar mucho para darse una muy buena idea. Ojo que aquí, aunque quieran copiar las preguntas y las respuestas correctas, de todas maneras les adelanto, spoiler alert, no les va a servir absolutamente de nada, porque una de las características que tiene la certificación del CISP y otras certificaciones, básicamente todas las certificaciones de IS Cuadrada, es que cada año se van renovando las preguntas. Entonces, si acaso podrán encontrar alguna que dices, se parece un poquito, a lo mejor en cierta parte, pero las respuestas a lo mejor son completamente diferentes. Entonces, el objetivo de esto es que quien se esté preparando para la certificación o quien vaya a emprender el camino de la preparación de la certificación, que tenga una muy buena idea de qué van las preguntas de cada uno de los dominios. Vamos a hacer 8 sesiones de estas. Esta es la primera. Esta cuenta como la sesión de febrero. En teoría, esta sesión la tenemos programada para la semana pasada, pero como sabrán, hemos estado con muchas actividades. Y entonces la tuvimos que pasar para el lunes de esta semana. Pero esta es la sesión de febrero, en realidad. Va a haber una sesión en marzo, en abril, y así nos vamos a ir hasta concluir los 8 dominios. Más o menos la duración de las sesiones pues va a ir variando, porque aquí uno de los objetivos muy importantes que queremos es que participen, es decir, que cada uno vaya respondiendo las preguntas. Esto lo pueden hacer ya sea en el chat de aquí mismo de la plataforma de Zoom, o si alguien quiere levantar la mano para, por ejemplo, después de cada una de las preguntas, vamos a dar un tiempo casi como para procesar un poco la respuesta. Algunas van a ser muy sencillas, pero otras requieren un cierto cuidado, o sea, porque algunos probablemente vayan a decir, es que esa no es la respuesta correcta. Créanos que todos los que hemos pasado por el proceso de certificación de CISP, llegamos al punto en el que tenemos problemas para dormir por las discusiones bizantinas que se empiezan a generar en la cabeza acerca de la respuesta de alguna pregunta que empezamos a tener. Pero es normal, la certificación y el examen está hecho justamente para crear lo que le llamamos todos, pues, esta confusión múltiple. Entonces, bueno, pues una vez más les agradezco, déjenme presentar rápidamente a quienes están aquí. Carlos Moreno, él es oficial de Relaciones Públicas del capítulo, y Alberto López, un gran conocido desde hace muchos años, probablemente más de 17 o 18 años que lo conozco, lo cual ya son muchos años. No vamos a decir las edades para no entrar en esos detalles, Alberto. Así que, bueno, pues los dejo con ellos. Probablemente ellos todavía van a presentarse, ya saben un poco de la semblanza de cada uno. Y pues bueno, bienvenidos a todos, y recuerden, lo importante aquí es que participen, pregúntenos, tengan toda la confianza de preguntar. No hay preguntas tontas. Recuerden que el tonto es el que no pregunta. Entonces aquí lo importante es que cada uno puede ir preguntando. ¿Por qué razón? Porque, insisto, en el tema de los conceptos de seguridad hay encontrones. O sea, de verdad que, y si alguien ha participado en algún grupo de estudio, probablemente sabrá que en este tema de las respuestas puede haber incluso varias que, a la luz
parezcan casi la misma respuesta, o que incluso en los materiales de preparación de certificación advierten acerca de esto, ¿no? Ya ahorita con los ejemplos y con todas las preguntas y respuestas que vamos a ir viendo a través de Alberto y de Carlos, bueno, les va a ir quedando un poco más claro. Pero bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Y Alberto, Carlos, les cedo la palabra. Vamos. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Charlie. Pues muchas gracias a todos. Me voy a presentar rápidamente. Como bien lo mencionó George, actualmente trabajo en una empresa que se llama Kio Networks como Service Delivery. Mi experiencia básicamente ha sido en pues, administrar la seguridad de diferentes clientes y también pues todo lo que tiene que ver con los servicios de administración de centros de datos de los diferentes clientes. He trabajado en empresas, en las Big Four, en Grupo Bimbo un tiempo, en Citum, en varias empresas y pues básicamente mi experiencia ha sido como auditor de sistemas, seguridad de la información y administración de proyectos en general. Entonces, gracias. Le cedo la palabra a Alberto. Creo que cambiamos un poquito el formato. Mejor si gustas presentarte, adelante. Gracias, Charlie. Y gracias, George. Pues bueno, mi nombre es Alberto López. Híjole, tengo más de ya unos 20 años en este ámbito de seguridad. Siendo muy honesto, para la parte del CIS, yo soy recientemente CIS, pero lo estaba buscando desde hace más de 15 años. Entonces, esto me lo sé desde hace un muy buen rato. Puedo entender perfectamente lo que muchos de ustedes pueden sentir al querer presentar esta certificación. Es muy retadora, es muy buena. Sin embargo, estudien, vale la pena. Les digo que yo tengo muchísimo tiempo ya en este tema. Hoy en día trabajo en una empresa fabricante de artefactos de testing, se llama Keysight, y también tiene puntos de seguridad sobre esas cuestiones. Sin embargo, está en diversas industrias, tanto desde el punto de vista como consultivo, del punto de vista proveedor y del punto de vista cliente. Y mucho me especialicé en la parte de networking, después en la parte de networking seguridad. Algunos de ellos, por ejemplo, pensando para la parte de pruebas, también donde yo estoy. Y también pensando en los marcos de trabajo y en toda la parte de regulaciones, que también me ha gustado mucho. Entonces, siéntanse con la confianza. Digo, para eso estamos, para compartir experiencias. Digo, que finalmente esto se lleven ustedes una muy buena impresión y que les motive realmente a ir hacia la certificación que le recomendamos ampliamente. Gracias, Alberto. Por aquí, Ismael Vázquez nos pregunta, Alberto, ¿quieres ser mi coach? Voy a presentar mi examen en abril. Con todo gusto, digo, lo que ustedes necesitan, con todo gusto, aquí estamos para ayudarles. Gracias, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Antes que nada, quisiéramos comentarles, digo, hay fuentes donde hay preguntas y respuestas, pues hay muchas. Nosotros seleccionamos esta que en lo personal creo que es una muy buena referencia, el libro de Sean Harris, se llama CIS All-in-One Exam Guide, la 7ª edición. Tomamos algunas preguntas de aquí, pero bueno, lo importante es que vean más o menos cómo son las preguntas, a qué es lo que se van a enfrentar en el examen. Bueno, rápidamente, el primer dominio de la certificación CISP, pues básicamente tiene que ver con el poder llevar a cabo el programa de seguridad de la información de alguna empresa, basado en riesgos. Entonces, todos los conceptos de riesgos, conceptos de regulaciones, código de ética. Es mucha información la que viene en el dominio. Digo, aquí aparece, digo, no la voy a leer toda, pero tiene que ver con mucha información. Uno pudiera pensar que pues nada más son temas de riesgos, que prácticamente es el bullet, que está aquí, pero todo lo demás, si se fijan, son temas de ética, de marcos de referencia de seguridad, cuestiones legales, normativas, procedimientos de seguridad,
etcétera, etcétera. Digo, no me voy a meter a ver todos, pero bueno, entonces digo, nada más como preámbulo, antes de ya entrar de lleno a la primera pregunta, pues nada más queríamos más o menos establecer en dónde estamos parados. Y algo muy importante también que queremos comentar es que el examen pudiera uno pensar que siempre hay una pregunta o una respuesta, perdón, que es la correcta o que es perfecta, ¿no? O sea, no pierdan el tiempo buscando la respuesta correcta o perfecta, porque a lo mejor las opciones en alguna pregunta, las 4 son correctas, pero una es más, ¿no? Así, chequen mucho a veces esas palabras de mejor o más, etcétera, vienen hasta resaltadas para que puedan entender bien y lean bien las preguntas, ¿no? Y pues otro tema que siempre lo vamos a estar comentando, porque digo, no solo pasa en esta certificación, es que está basada en el CBK, en el Common Base Knowledge de ISC cuadrada, y puede haber experiencia en que cada uno tenga, que a lo mejor no coincide con lo que dice el CBK. Por lo tanto, sí les recomendamos que si quieren pasar el examen, pues se quiten un tanto la cachucha de todo lo que han aprendido en la práctica. Digo, no es que esté mal, pero si quieren pasar el examen, sí es importante que pues hagan mucha referencia y entiendan los conceptos que vienen en el CBK de ISC cuadrada, ¿no? Pues bueno, pues vamos de lleno. Si no hay preguntas, pueden hacer las preguntas, interrumpir en cualquier momento. La idea es que pues esta sesión sea muy participativa, que sea como pues una mesa redonda en la que todos podamos tener o verter alguna opinión, algún punto de vista. Posiblemente pues no estaremos a lo mejor de acuerdo con alguna de las respuestas, alguna de las preguntas, pero bueno, de eso se trata. Y como bien mencionaba Jorge, ya por último, es que sí tienen que estudiar bastante, tienen que invertir mucho tiempo para entender pues toda la información que está en el CBK. Pues bueno, pues si no hay más, vámonos directo a la primera pregunta. Decidimos ponerlas en inglés y en español, que también es importante que puedan decidir pues en qué idioma les conviene más presentar el examen, ¿no? Es una opción. Recuerden que ahora quienes decidan hacer el examen en inglés, o no sé si sea, perdón, Alberto, nada más para quienes viven en Estados Unidos, el examen es de 150 preguntas, y para quienes viven o quieren presentar el examen fuera de Estados Unidos, son 250 preguntas. Entonces, sí es importante, bueno, que las pongamos en inglés y en español. Digo, obviamente vamos a seguir la traducción en español, pero sí para que se den cuenta que a veces luego las traducciones, digo, ya han hecho muy buen esfuerzo en ISC cuadrada para hacer buenas traducciones al español, pero bueno, ahora sí que ustedes deciden en qué idioma les es más conveniente. Bueno, entonces voy a leer la primer pregunta, tal cual, y las opciones. Adelante. Antes de empezar a la pregunta, yo nada más ahí quería dar una recomendación para todos los que vayan a hacer el examen. Si el material de estudio con el que van a realizar su preparación está en español, escojan el examen en español. Si el material está en inglés, escojan el examen en inglés. Yo se los digo por experiencia, la primera vez que yo presenté el examen de CISP hace 15 años, no lo pasé por esa razón, porque yo estudié con un gran profesor, Clément Dupuy, que apenas se nos fue, de CCCure exactamente. Uh-huh. Él me dio el curso y me lo dio completamente en inglés. Yo leí todo el material en inglés. Por dudar de los conocimientos, dije, ay, voy a pedir el examen en español. Fue el peor error que pude haber hecho, porque en el momento estaba yo traduciendo los conceptos que ya llevaba yo un mes a mes y medio estudiando. Entonces,
Ese fue uno de los grandes errores. Entonces, como recomendaciones, si el material que estudiaron o la clase que tomaron o la forma en la que estudiaron está en inglés, hagan su examen en inglés. Y si lo estudiaron en español, háganlo en español. Perdónenme, ahora sí. Es correcto, pero de rápido, Charlie, y es correcto, o sea, estás complementando la parte de las 150 preguntas en inglés contra 250 preguntas en español. Es importante que tomen esto en cuenta. Son 3 horas de examen en 150 preguntas. Contra, no recuerdo cuántas horas son de 6. español. Son 6 horas, tienes toda la razón. Que son de las tradicionales desde hace muchísimo tiempo que antes se venía manejando este tema, ¿no? Entonces, digo, finalmente van muchas de las recomendaciones conforme cuando vayan a hacer el examen, que vayan descansados, que vayan desayunados, que finalmente tengan muchísimo descanso para ustedes, ¿no? Que no se tomen pausas muy largas, etcétera, ¿no? Pero sí, sobre todo que tengan en cuenta ese tipo de cuestiones. Listo, discúlpame, Carlos. Adelante. No, adelante, cuando quieran interrumpir, sin problema. Muy bien. Bueno, vamos a la primera. Dice, ¿cuándo se puede acusar de negligencia a los ejecutivos? La opción A, si siguen las leyes transfronterizas, inciso B, si no denuncian y enjuician adecuadamente a los atacantes, opción C, si informan adecuadamente a los usuarios que pueden ser monitoreados, y la opción D, si no practican el debido cuidado en la protección de los recursos. Entonces, vayan poniendo en el chat la respuesta que crean, y así nos podemos ir dando una idea de por dónde va la cosa. Ya está leída, pero si quieren pongo un cronómetro, le damos un minuto. ¿Les parece bien? Sí, o si gustan ir igual comentando, adelante. Ahí empezaron a llegar las respuestas. Alguien dice que D. Uriel, D, perfecto. Opción D. 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 Bien. Nos vamos perfilando para la opción D. ¿Alguien más que tenga otro punto de vista? Pues parece que la D es la ganadora. ¿Verdad? Muy bien. Pasamos a la respuesta, o quieren comentar por qué escogieron la D, o por qué alguien escogió otra y nos quiere comentar. Okay. Bueno, si gustan, vamos a ver la respuesta. Y efectivamente la respuesta correcta es la D. Voy a revisar. Dice, si no practican el debido cuidado en la protección de los recursos, es cuando se puede acusar de negligencia a los ejecutivos. Y a ejecutivos es pues, cualquier no sé, director de sistemas, CISO, etcétera, que tienen como responsabilidad el cuidado o la protección de los recursos. Y vamos a leer tal cual lo que dice aquí la justificación. Dice, los ejecutivos están sujetos a un cierto estándar y se espera que actúen de manera responsable al dirigir y proteger una empresa. Estos estándares y expectativas equivalen al concepto de debido cuidado conforme a la ley. O sea, este concepto de debido cuidado, pues lo estamos, digamos, trayendo, ¿no? Del argot legal. Y dice, el debido cuidado significa llevar a cabo actividades que se esperaría que una persona razonable llevara a cabo en la misma situación. Si un ejecutivo actúa de manera irresponsable de alguna manera, se puede considerar que no practicar el debido cuidado, de no practicar el debido cuidado y ser considerado negligente. ¿Sí? O sea, que le pueden fincar alguna responsabilidad desde una cuestión administrativa, pues hasta una cuestión criminal o pues, legal de otro tipo, ¿no? Sí, ahí. Es importante, perdón, nada más Adelante. Digo, y qué bueno que participen, muchas gracias por los que participaron.
El punto es que si quieren hacerlo adelante, si no, como bien comentaba Jorge, háganlo en sus propias mentes. Es importante, de hecho, los que hemos tenido la oportunidad ya de tener la experiencia con el examen, practiquen mucho este tipo de cuestiones. Ténganlos, siempre estén respondiendo este tipo de preguntas y respuestas. Esto les va a ayudar muchísimo en el momento del examen. Entonces, si quieren participar, adelante. Si no, les recomendamos plenamente háganlo en conciencia de ustedes. Jorge, ibas a decir algo, perdón. Sí, iba a comentar que justamente, por ejemplo, en este es un muy buen ejemplo de que alguien pudo haber pensado que la B también era una opción correcta, ¿no? Si no denuncian y enjuician adecuadamente a los atacantes, ¿no? Por ejemplo, si puede haber un atacante que fuera un empleado interno, la realidad es que también es una respuesta correcta, ¿no? O sea, sin embargo, la mejor respuesta que encontramos aquí es la D, porque al final de cuentas, recordemos que la parte de Ducker, que es la traducción del debido cuidado, ¿no? Tiene que ver con algo que se espera, como ya leímos en la explicación, que se espera que exista por parte de los ejecutivos. Entonces, casi cuando puedan encontrar probablemente estos conceptos de Ducker o due diligence en el examen, no digo que esa vaya a ser la respuesta correcta, pero probablemente haya una buena posibilidad de que lo sea. Correcto. ¿Sale? Porque a no ser que de plano el concepto estuviera errado, es decir, que la propia pregunta casi preguntara qué es Ducker, o que pusiera un ejemplo de Ducker en específico, y entonces ahí sí van a encontrar todas las trampas posibles para que se equivoquen. Correcto, porque a lo mejor empiezan a haber cuestiones contra Ducker y due diligence, que finalmente también puede existir. Exactamente. Porque sí hay, sí hay en el examen ese tipo de cosas. Sí, y además también recordando, sobre todo a los candidatos técnicos, normalmente a lo mejor no se les da mucho este tipo de cuestiones. Entonces sí es muy importante, obviamente, combinar sus conocimientos técnicos con estos conocimientos soft que tiene el examen, porque tienen más o menos el mismo porcentaje, tanto las preguntas técnicas como las no técnicas, para poder aprobar el examen. Muy bien. Muy bien, pues pasamos a la segunda, y le cedo la palabra a Alberto. Perfecto. Bueno, la pregunta 2. Para enfrentar mejor los delitos informáticos, ¿qué pasos han tomado varios cuerpos legislativos en su estrategia? A. Ampliar varias leyes de privacidad. B. Ampliar la definición de propiedad para incluir datos. C. Corporaciones obligadas a tener seguro contra delitos informáticos. O D. Redefinir problemas transfronterizos. Ya puse el cronómetro. Vamos a dar un minutito. Si pueden ir. Ok, ya tenemos. Alguien va por la A. D. Ya empezamos a tener división, ¿no? Perfecto. Qué bueno, qué bonito. Ese es el punto. Eso se trata. De eso se trata. 5 segunditos más. Listo, minuto terminado. ¿Quieren alguien abrir el micrófono para exponer el caso de por qué una, por qué otra? Adelante. Sí, o si quieren ponerlo en el chat, donde... Exactamente, con todo gusto. Vamos hacia adelante. Entonces, listo. Si quieren, proyectamos la respuesta primero. La respuesta va. La respuesta correcta es la D. ¿Qué sucede aquí? Las respuestas anteriores, muchas de esos son correctos, como bien comenta Jorge. Aquí el punto es que lo que estamos hablando son de datos.
y los datos finalmente es muy amplio. Entonces, lo que normalmente procuramos hacer nosotros como oficiales, estamos hablando de CISP, es proteger los datos. Entonces, por eso mismo es más importante que finalmente tener otro tipo de respuestas. Muchas veces, voy a leer la respuesta, perdón, Leche. Perdón. Lo que está dañado, comprometido, tomado en una computadora son los datos, por lo que se han actualizado las leyes vigentes para incluir la protección de activos intangibles como los datos. A lo largo de los años, los datos y la información se han convertido por mucho en el activo más valioso de las empresas, que debe ser protegido por las leyes. Regresemos nuevamente a la pregunta. Ahora, en efecto, hemos estado escuchando mucho de la parte de la Ley de Protección de Datos Personales, la GDPR, etcétera. Nosotros como tal sí estamos de acuerdo en este tipo de cosas, por eso vemos que hay muchas respuestas correctas en ese aspecto y mucho pensando en la experiencia. Sin embargo, para el marco del CBK, los datos finalmente es lo fundamental y por eso mismo es importante tener los datos más posibles y la gran amplitud de los datos incluidos en ese aspecto. Las leyes van a ir contemplando en ese aspecto, ¿vale? ¿Vamos bien? Ahora, hay un punto específico aquí sobre la D, los problemas transfronterizos. Y mucho pensamos sobre la parte de hoy en día, lo que son los ambientes de nube, donde finalmente tenemos distintas jurisdicciones. Y a veces puede ser complicado, y mucho por la cuestión legal. De hecho, inclusive es otro de los puntos importantes en este tipo de exámenes, el poder adjudicar algún tipo de delito sobre cuestiones, sobre jurisdicciones completamente independientes. Es un problema. ¿Por qué? Porque las leyes son distintas en ese aspecto. Entonces, por eso mismo, la opción correcta en ese aspecto es la B. ¿Quieren comentar algo o vamos adelante? Pueden ponerlo en el chat. Si quieren levantar la mano para que podamos verificarlo. Bueno, nos dicen adelante. Yo nada más quería comentar sobre esta, que de hecho varios de los países comenzaron, digamos, en el tema de regulación, comenzaron un poco al revés. Es decir, en México sí pasó exactamente esto. O sea, en México sí tuvimos, lo primero que tuvimos, digamos, como tema de requisito de protección de datos fue justamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y a partir de ahí es, digamos, como la definición, ¿no? de quién es el propietario de esos datos, cómo se van a procesar esos datos, quién los va a tener, de qué forma se van a tener. Pero en otros países no iniciaron de la misma manera. En otros países ya había ciertas regulaciones donde ya se metían con otro tipo de cuestiones. Entonces, esto es lo que sucedió, digamos, a nivel mundial o en lo que ha sucedido. Es decir, primero, quién y qué y cómo y dónde está el dato, quién es el dueño del dato, para poder ahí tener una ley. De hecho, por ejemplo, en la Ley Federal de Derechos de Autor de aquí en México apenas tuvo una actualización el año pasado en donde ya se incluye también al tema, por ejemplo, de que si yo no tengo el permiso de poder hacer pruebas de penetración en una aplicación y tumbo la aplicación o la modifico, la cambio, por ejemplo, si llegara a obtener algún acceso, cambiar algún archivo, alguna configuración, eso ya está penado. Pero son el tipo de cambios que tienen que ver con este punto, con el tema de la B, ¿no? Y no tanto con la A, que podría ser, ¿no? Expandir el tema de las leyes de privacidad. O sea, sí, pero la privacidad ¿de qué? De los datos, ¿no? Entonces, primero es incluir quién es el dueño del dato para poder entender dónde está, cómo se procesa, cómo se manipula, cómo se comparte. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a la tercera. Muy bien. Muy bien. La pregunta 3 dice, ¿qué factor es el elemento más importante cuando se trata de garantizar el éxito de la seguridad de una organización? A, apoyo de la alta dirección. B, controles efectivos y métodos de implementación. C, políticas y procedimientos de seguridad actualizados y pertinentes. Y D, conciencia de seguridad por parte de todos los empleados. Un minutito.
Ahí sí, yo que todavía ni siquiera terminabas de decir la pregunta, Carlos, y ya estaba todo el mundo diciendo que era la A. Ya tenemos. Ah, ya, bueno, ya alguien dice que la D. Perfecto. Digo, sí, de vez en vez sí habrá preguntas de regalo. Y también es importante comentar, mientras contestan, que también ISC Cuadrada introduce algunas preguntas como hacer alguna prueba para ver qué tanto, qué tan bien pudieran responder a esa pregunta o si no es muy complicada, no sé, pero de repente mete preguntas para hacer algún tipo de experimento. Obviamente nos dice cuáles son y tampoco a lo mejor son preguntas que tengan un peso en la calificación. Simplemente las ponen como para ver hacer alguna prueba, algún estudio, no lo sé. Entonces, digo, no vamos a saber nunca cuáles son esas preguntas en el examen, pero sí es importante estar preparado para todas, ¿no? Listo, ya pasamos el minuto. Entonces, estuvo muy variado esta vez. Tuvimos distintas respuestas. Igual, dejamos abierto si quieren ponerlo en el chat o levantar la mano de si alguien quiere justificar su respuesta. Todas son correctas. O sea, yo Sí, partiría desde sí. el punto de todas son correctas. O sea, no hay una respuesta que digamos, está fuera completamente del contexto. O sea, no como pasaba en la primaria o en la secundaria, ¿no? Mira, de las 4 de opción múltiple vamos a quitar la que está fuera de contexto. Aquí no hay forma de hacerlo. Las 4 están bien. Es correcto. Adelante, yo creo que ponemos la respuesta. Muy bien, la respuesta es la A. Pues es clave que si no tenemos el apoyo de la alta dirección, la alta gerencia, pues son quienes finalmente pues sueltan los fondos, los recursos y pues todo lo que se requiere para poder llevar a cabo pues el éxito en la seguridad de una organización, ¿no? Como bien menciona George, pues son todas correctas, pero la que es más es que si no tenemos el apoyo de la alta dirección, pudiéramos tener muy buenos controles y métodos de implementación probados, tener políticas y procedimientos de seguridad los mejores y bien documentados, y ya todos los empleados conscientes de lo que es la seguridad y lo que tienen que hacer para evitar que sean víctimas, ¿no? Podemos tener todo eso, pero si no tenemos el apoyo de la dirección general, la verdad es que no se garantiza el éxito de un programa de seguridad de una organización. Sí, y eso, o sea, la pregunta que tal vez nos debemos de hacer aquí es, digo, para quien ya haya intentado implementar una estrategia de seguridad de la información y no haya tenido éxito, es probablemente porque no tenía el apoyo de la alta dirección. Y eso pasa en muchas organizaciones y no forzosamente en organizaciones pequeñas o medianas, o sea, llega a pasar, por supuesto, en organizaciones muy grandes. Donde a lo mejor no se tiene el suficiente apoyo de la alta dirección. A lo mejor sí hay un apoyo, pero a lo mejor se ve como, sí, cómprenles el firewall, el antivirus y eso y sale, listo, ¿no? Con eso ya estamos. Y la realidad es que no. Sí, pero, muchas veces. Perdón, George. Adelante, Carlos. Y muchas veces, por ejemplo, el CISO depende todavía del director de sistemas cuando pues, debería depender jerárquicamente pues, de la dirección general, ¿no? Entonces, eso también hace que los recursos pues, no lleguen adecuadamente o que el director general los utilice pues, para los objetivos de su área. Entonces, sí es importante que la dirección general, aunque el CISO dependa de la dirección de sistemas, que haya un apoyo por parte de la dirección general, o sea, que se involucren o que de vez en vez por ahí hagan alguna sesión en la que el director general o el cuerpo directivo de la empresa le hagan saber al resto de los empleados la importancia que tiene el programa de seguridad. Sí. O que a veces pasa, la dirección o la alta dirección le toma importancia al tema de seguridad hasta después de un ataque.
Y es ahí donde dicen, ¡ay! Era cierto, o sea, si no lo hubiera si no lo hubiera dejado pasar, o más bien si le hubiera metido los recursos, le hubiera metido la atención suficiente, probablemente a lo mejor sí sucedía el incidente, pero con un muy bajo impacto, o a lo mejor se pudo haber evitado completamente. Pero ¿cuál es muchas veces lo que pasa? Que no hay una apoyo, soporte, en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente la parte económica, sino también el tiempo que le dedica la alta dirección a poder revisar los temas de seguridad de la información como un tema estratégico. Así es. Muy bien. Muy bien. Pasamos entonces La 4. a la 4. Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes estándares le resultaría más útil para garantizar que su sistema de gestión de seguridad de la información sigue las mejores prácticas de la industria? Inciso A, NIST SP800-53, B, 6 Sigma, C, la serie ISO IEC 27000 o D, COSO CI. Ponemos el cronómetro. Decidimos dejar un minuto, que es más o menos en el examen de 6 horas de 250 preguntas, es más o menos lo que van a tener para responder cada pregunta, en promedio un minuto más o menos, para que también tengan eso en cuenta. Correcto. Están divididas nuevamente las respuestas. Listo. Perfecto. ¿Alguien quiere aportar? Vamos directamente hacia la respuesta. Vamos a la respuesta. Perdón, listo. Listo. La respuesta es la número C. Y estamos hablando de ISO 27001. Aquí estamos hablando de cómo se maneja el sistema de gestión de seguridad de la información. No significa que los demás estándares no tengan algunos de esos tipos de iniciativas. En específico, digo, aquí, por ejemplo, se habla de COSO y de NIST, el 853, que ocupan normalmente controles. Y, por ejemplo, el 853 puede llegar a tener un poquito también de sistema de gestión. Sin embargo, recordemos que la pregunta iba muy bien entonces en las organizaciones. NIST está orientado hacia el punto únicamente americano. Y sobre esto la parte de gobierno. Entonces, en este aspecto, el SGCI puede ser muy bien abarcado con ISO 27000. Y listo. Esa es la mejor respuesta. Y de hecho, ISO 27000, la esencia es precisamente gestionar pues, el sistema de gestión, digo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, prácticamente aborda al 100% el tema del sistema de gestión. El NIST SP853 es un estándar norteamericano, digo, tiene que ver con controles de privacidad y seguridad. COSO tiene que ver con temas de control interno a nivel de estados financieros. Y Six Sigma, pues prácticamente es un método para mejora de procesos en el cual se trata de quitar al máximo pues, todos los defectos que pudiera tener un proceso. Entonces aquí la respuesta, y puede ser que pues todas estas opciones pudieran tener controles o pudieran ser de apoyo para el sistema de gestión de seguridad, pero el que más, o la esencia o la naturaleza del sistema de gestión es precisamente el estándar ISO 27000. Sí, por ejemplo, no sé si pudiéramos regresar ahí a la pregunta, Carlos. Mira, una palabra puede hacer completamente la diferencia entre la respuesta, ¿no? Si en lugar de decir, lo voy a ver en la parte de inglés, Information Security Management System, hubiera dicho Information Security Privacy o Information Privacy, y ahí
era el 853, ¿no? Porque justamente hablaba de los controles. No es que el ISO 27001 en el anexo A no tenga algún control que tenga que ver con eso. Sí, pero la mejor respuesta hubiera sido ese. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes es cierto acerca de las filtraciones de datos o los data breaches? Dice, A, son excepcionalmente raras. B, siempre involucran información de identificación personal. B y por sus siglas en inglés. C, pueden desencadenar requisitos legales o regulatorios. Y D, a nivel global no existen leyes relacionadas con las violaciones de datos. Y ahí vamos para gira. Okay. Bien. Ay, perdón. Se me fue. No pasa nada. Nadie vio nada, Charlie, no te preocupes. Listo, un minuto. Muy bien. ¿Qué es lo que han contestado en general? Hemos tenido C, B. C y B, que ahorita son los que tenemos. Uh-huh. Ok, entonces vamos a la respuesta. Ok, dice, las organizaciones que experimentan una violación de datos pueden estar obligadas por ley o regulaciones para tomar determinadas medidas. Por ejemplo, muchos países tienen divulgación o requisitos que requieren notificación a las partes afectadas y o a los organismos reguladores dentro de un marco de tiempo específico. Pues esto ya es igual una realidad en nuestro país. Digo, ya hay medidas o leyes, regulaciones que obligan a las empresas y a las instituciones del gobierno a notificar pues cuando son sujetos de alguna violación, algún hackeo, algún incidente de seguridad, ¿no? Importante. Entonces, la respuesta C es la más, digamos, la mejor opción. Digo, yo no, en lo personal, las opciones A, digo, a lo mejor antes pudieran ser raras, pero ahorita ya son pues, el común denominador en muchas industrias. Y la D, de que a nivel global no existen leyes relacionadas con violaciones de datos, pues quizá, digo, al menos lo que yo sé específicas no, pero sí en algunas otras regulaciones sí hay inmersas muchas cláusulas o muchas temas que tienen que ser notificadas, el sector público tiene que estar notificando sobre cualquier tipo de incidente de seguridad, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, digamos, la más correcta es la C. Y esta es una pregunta que pueden, de las buenas que en las cuales pueden tener descarte. Como bien comenta Carlos, tenemos la A y la D, que seguramente es un descarte inmediato. Entonces, y justamente lo vimos en el chat, ¿no? Las opciones eran B y C. ¿Qué pasa con la opción B? Que finalmente no todas las filtraciones son de datos personales. De hecho, inclusive pensamos en un ambiente interno, donde alguien que está completamente enojado se roba la nómina, etcétera. Bueno, hay datos personales ahí, pero hay datos más sensibles también, ¿no? Entonces, viene por ese punto también.
Sí, esto tiene que ver mucho por el concepto de Personal Identifiable Information. O sea, es decir, eh, cuando hablamos de datos personales, probablemente es datos de la persona, dirección, teléfono, datos particulares, físicos, o como lo decía, ¿no? La nómina o ese tipo de datos que son muy sensibles. Pero ahí está haciendo una afirmación que dice siempre involucran ese tipo de datos. Por ejemplo, cuando hay una filtración acerca de usuarios y passwords, no hay esos datos y es una filtración. Entonces, por eso es que la B quedaría descartada. Exactamente. La palabra, bien lo mencionas, es ahí siempre, ¿no? Por lo cual se descarta. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, con toda confianza, adelante, por favor. Bueno, entonces, si gustan, pasamos a la siguiente. Listo, pregunta 6. ¿Cuándo es aceptable no tomar medidas sobre un riesgo identificado? A. Nunca. Buenas medidas de seguridad reducen todos los riesgos. B. Cuando cuestiones políticas impiden atender este tipo de riesgos. C. Cuando la contramedida necesaria sea compleja. D. Cuando el costo de la contramedida supera el valor del activo y pérdida potencial. Segunditos más. Tiempo. Vamos a la respuesta. La opción es la D. Aquí finalmente, esto es meramente teórico. Si finalmente tenemos cuestiones que nuestra contramedida es mucho más cara de lo que realmente vamos a proteger, siempre vamos a optar por mejor aceptar el riesgo en ese aspecto. Entonces, bueno, dije siempre, no precisamente siempre, perdón, me retracto, pero finalmente es lo que usualmente estaremos haciendo este tipo de cuestiones y hay reglas específicas que calculan este tipo de cosas, ¿no? Que vienen directamente en el CDK. Podemos consultarlas directamente en el libro directamente. Pero bueno, finalmente leamos lo que dice. Las empresas pueden decidir vivir con riesgos específicos a los que se enfrentan si el costo de tratar de protegerse a sí mismos sería mayor que la pérdida potencial si la amenaza se hiciera real. Las contramedidas suelen ser complejas hasta cierto punto y casi siempre hay cuestiones políticas en torno a diferentes riesgos, pero estas no son razones para no implementar una contramedida. Tenemos distintos tipos de contramedidas. Regresamos a la pregunta, por favor. Carlos, muchas gracias. Aquí finalmente, y empecemos nuevamente a revisar las primeras, ¿no? Nunca. Realmente, ¿cuándo es aceptable no tomar medidas sobre un riesgo identificado? Nunca. Realmente aquí más bien siempre estamos analizando riesgos, entonces más bien aquí no hace sentido en ese aspecto, ¿no? B, cuando las cuestiones políticas impidan atender este tipo de riesgos, pues finalmente aquí dependería de la situación, pero bueno, finalmente esa la dejaremos pendiente. C, cuando la contramedida necesaria sea compleja, podría ser, pero si realmente atendemos a la mejor opción en ese aspecto, vamos sobre la D, que realmente es inclusive un by the book, si queremos verlo así. Sí, incluso complementando lo que comenta Alberto, el hecho de que sea más costoso implementar una medida de control que supere a lo que pudiera, a la pérdida probable en caso de que se materialice algún riesgo, eso no quiere decir que ya por el hecho de que estamos aceptando
el no poner una medida de control, pues lo vamos a dejar así, ¿no? O sea, si no vamos a poner ninguna medida de control, sí estamos obligados al menos a supervisar ese riesgo que no va a tener una medida de control, pues no se vaya a materializar y pudiera ocasionar alguna pérdida o algún impacto. Siempre hay que estar monitoreando, aunque no, digo, por el hecho de que no se puso una medida que sale mucho más cara, como decimos vocalmente, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, sí, uno pudiera pensar, por ejemplo, que la pregunta A pudiera ser la correcta, o sea, siempre hay que incluir medidas de seguridad, sí, pudiera ser, pero lo que indica pues los cánones, lo que indica el CBK y todos los estándares de gestión de riesgos es que si el costo es mayor, la verdad es que no vale la pena implementarlo. Pero repito, sí es importante estarlo supervisando. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Dice, ¿cuál es la técnica más valiosa para determinar si un control específico de seguridad debe ser implementado? A, análisis de riesgos. B, análisis de costo-beneficio. C, resultados ALE, que son la pérdida esperada anual, por sus siglas en inglés. Y D, identificación de las vulnerabilidades y amenazas que provocan el riesgo. Damos ahí un tiempo y esperamos respuestas en el chat, o quien quiera levantar la mano, adelante. Y aquí el tema, desde mi punto de vista, todas son correctas también, ¿eh? Uh-huh. Como por la frase, pero ¿cuál es la más mejor, no? Listo, tiempo. Muy bien, ¿alguien quiere comentar? ¿O cuál es la opción que más han seleccionado por ahí? Si me pueden ayudar los compañeros. Está dividido. Sí. Ok. Nos vamos entonces a la respuesta. La respuesta correcta es la B. La B es análisis de costo-beneficio. Y la voy a leer tal cual. Dice, aunque las otras respuestas pueden parecer correctas, B es la mejor respuesta aquí. Esto se debe a que se realiza un análisis de riesgos para identificar los riesgos, valga la redundancia, y llegar a contramedidas sugeridas. La pérdida anual esperada le dice a la empresa cuánto podría perder si una amenaza específica se hizo real, y el valor de esa pérdida esperada anual entrará en el análisis de costo-beneficio, pero el ALE no aborda el costo de la contramedida y el beneficio de una contramedida. Todos los datos capturados en las respuestas A, C y D se insertan o se utilizan para llevar a cabo un análisis de costo-beneficio. O sea, como pueden ver, pues todas son correctas, pero la que es más es la B. Y el análisis de riesgos, la pérdida anual esperada y la identificación de vulnerabilidades y amenazas son un input para el análisis de costo-beneficio. Sí, aquí nada más vale la pena comentar que puede haber sobre todo mucha confusión entre si el análisis de riesgos, por ejemplo, cuantitativo, serviría también para como una mejor técnica para poder hacer esta evaluación. Pero ojo, el análisis de riesgos está midiendo la probable pérdida en caso de materializarse el riesgo. No está evaluando qué me sale mejor para mitigar ese riesgo. O sea, ¿qué me sale más barato? ¿Comprar un firewall o implementar una mejor política o contratar un servicio de terceros? Eso no lo está
midiendo el análisis de riesgos. El análisis de riesgos nada más está midiendo la probabilidad de que suceda algo, de que se materialice el riesgo y que eso me pueda generar una pérdida. Por supuesto, es muy cercano el dato y debe de ser ocupado para el tema del análisis de costo-beneficio. O sea, no se debería, ¿no? En el caso contrario, o sea, no debería de existir un análisis de costo-beneficio sin que hubiera un análisis de riesgos. Así es. ¿Alguien quisiera comentar? Yo creo que sí quiero pasar a la siguiente, Charlie, porque La siguiente. estamos optimizando, sí, tiempo. Sí. Okay. ¿Cuál describe el mejor propósito del cálculo del ALE, del Annual Loss Expectancy, lo que estamos platicando la pregunta anterior? A. Cuantifica el nivel de seguridad del entorno. B. Estima la pérdida posible para una contramedida. C. Cuantifica el resultado costo-beneficio. D. Estima el potencial de pérdida de una amenaza en un lapso de un año. Aquí mientras piensa la respuesta, la sesión la tenemos programada para 1 hora. Prácticamente faltan 2 minutos. Digo, dejo su mejor opinión. La sesión se está grabando, ¿verdad, George? Sí, es correcto. Entonces, Sí. si está grabando, igual tenemos 25 preguntas, las podemos pasar para que queden grabadas y quien quiera posteriormente acudir a ellas en YouTube lo pueda ver. Y igual se aceptan sugerencias si es muy poco el tiempo para que las próximas sesiones pues sean de mayor tiempo, pues estamos abiertos a sus sugerencias y bueno, es lo que quería comentarles porque la sesión está pactada para 1 hora. Listo, ya cursó el minuto. Muy bien. Vamos a la respuesta directamente. Y en efecto, finalmente aquí la respuesta correcta, como mucho pusieron en el chat, es la D, y es by the book. Aquí finalmente el cálculo del ALE estima la pérdida potencial que puede afectar un activo de una amenaza específica en un periodo de un año. Eso es literal el concepto del Annual Loss Expectancy. Así es. Entonces, hay una pregunta de Jorge Manuel Fragoso. ¿Nos pueden compartir estas láminas? Tengo entendido que fíjate, es el objetivo del video. ¿Cierto, Jorge? La realidad es que no hay reglas, entonces antes de decirles si sí o si no, probablemente se las podríamos compartir a los que se hayan conectado, ¿no? Entonces, porque tenemos el correo que hayan dejado ahí en el registro, probablemente se las podamos compartir, pero vamos a revisar si no, nos metemos en problemas por hacer eso. Ya saben que todos estamos sujetos a lo que diga IS cuadrada, entonces no nos escapamos de que por ahí haya algo que diga, no se pueden compartir ese tipo de cosas. Y bueno, pero al final de cuentas, lo que sí es, pues esta sesión se está grabando y lo pueden ver después sin ningún problema. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice, el propósito de iniciar procedimientos de emergencia inmediatamente después de que ocurre un desastre es para prevenir la pérdida de vidas y lesiones y para A, proteger el área para garantizar que no se produzcan saqueos ni fraudes, B, mitigar daños adicionales, C, proteger pruebas y pistas y D, investigar el alcance de los daños. Va corriendo tiempo. Sí. ¿Quieren que a lo mejor la cortemos un poquito el tiempo para que no? ¿Ves? Ok, ya, perfecto. Ya vamos contestando ahorita. 30 segundos nomás. Perfecto. 30 segundos. Listo. Listo, vamos a la respuesta. La respuesta correcta es inciso B. Dice, el objetivo principal de los planes de recuperación ante desastres y continuidad del negocio es mitigar todos los riesgos que puede experimentar una empresa. Procedimientos de emergencia
Bueno, primero deben llevarse a cabo para proteger la vida humana y luego otros procedimientos deben ser ejecutados para reducir el daño de futuras amenazas. Entonces, la respuesta correcta es mitigar daños adicionales. Sí, evitar que se nos salga de las manos o que por no atenderlos oportunamente, pues se incrementen, ¿no?, los daños ante alguna contingencia que se pudiera estar presentando en la empresa, ¿no? Sí, recordemos nada más ahí como tip, siempre lo más importante pues yo que cualquier certificación de IS cuadrada es lo primero a resguardar es la vida humana. Eso debe ser lo más importante. Ya de ahí para abajo, ¿no? Digo, independientemente de lo que pueda hacer para abajo, ¿no? Porque aquí justamente esa era la pregunta, ¿no? Bueno, y después de la vida humana, pues, ¿qué sigue? Pero puede haber alguna otra pregunta que se parezca y la respuesta debe de ser enfocada al tema de la vida humana. Muy bien, entonces, ¿gustan que pasemos a una más? La 10, la última. Ok. Pregunta 10. ¿Por qué el equipo que realizará y revisará la información del análisis de riesgos debe estar formado por personas de diferentes departamentos? A. Para asegurarse de que el proceso sea justo y que nadie se quede fuera. B. No debería. Debe ser un pequeño grupo traído de fuera de la organización, porque de lo contrario el análisis es sesgado e inutilizable. C. Porque las personas en diferentes departamentos entienden los riesgos de sus departamentos. Por lo tanto, garantiza que los datos que entran en el análisis estén lo más cerca posible de la realidad. Y D, porque son las personas de los diferentes departamentos las que provocan los riesgos, por lo que deben de ser ellos los que rindan cuentas. Ok, estamos contestando. 20 segunditos. Listo. Vamos a la respuesta. La mayor parte contestó C y en efecto, S. Realmente esto debe estar formado por gente interna que clientes sean de distintos departamentos, porque en efecto, ellos son los que tienen a su cargo ese tipo de cosas. Su departamento saben su operación, ¿no? Y por tanto saben los riesgos que pueden afrontar. Un análisis es tan bueno como los datos que contiene, datos relativos a los riesgos a los que se enfrenta la empresa. Deben extraerse las personas que entienden mejor las funciones comerciales y el entorno de la empresa. Cada departamento entiende sus propias amenazas y recursos y puede tener posibles soluciones para amenazas específicas que afecten a su parte de la empresa. Muy bien. Creo que entonces con esta concluimos la sesión y como les comentaba, voy a pasar las siguientes láminas para que quede grabada la pregunta y la respuesta. La pregunta 11, la respuesta, pregunta 12. Es parte de la pregunta. Parte de la pregunta y la respuesta 12, la 13 y la respuesta 14, respuesta 15, respuesta 16, 17, 18, 19 y 20. Son 25. 25, 21, 22, 23,
La 24 y la 25. Listo, pues serían todas las preguntas que traemos. Yo nada más quisiera comentar ya por último, bueno, agradecerles su participación y comentarles que hay infinidad de fuentes donde pueden encontrar preguntas, obviamente, y ISC Cuadrada también tiene respuestas, preguntas y respuestas en línea que pudieran utilizar. Hay también aplicaciones ahí para su celular donde hay muchas, donde hay preguntas de práctica que pueden también buscar y seguir practicando. Yo en lo personal, lo que a mí me funcionó para poder pasar el examen a la primera fue estudiar a conciencia el CBK, pero sobre todo el libro de Sean Harris, donde vienen estas preguntas, donde viene toda la información. Y sí, como sugerencia, les comento que entiendan bien los conceptos, entiendan bien todos los conceptos y hagan muchas preguntas de práctica, porque eso les va a dar, o al menos a mí me dio más la sensibilidad para poder contestar pues con mayor rapidez y con mayor agilidad, y sobre todo pues entendiendo bien los conceptos, pues poder pasar el examen a la primera, ¿no? Como bien lo menciona George, pues presentarlo en el idioma en el que hayan estudiado. De mi parte serían todos mis comentarios, y de nueva cuenta les agradezco, y pues les doy la palabra también a Alberto y a George para cerrar la sesión. ¿Y quieres mis comentarios para que tú cierres, George? Pues bueno, sí, en efecto, apoyo completamente lo que dice Carlos. Complemento nada más diciéndoles, si finalmente no tuvieron y dicen, oye, es que finalmente me fue muy mal en el test y todo eso, no se desanimen. No se desanimen, es lo peor que pueden hacer. Como yo les comentaba, me preparé como 15 años y lo pasé a la primera. Me pasó también este tipo de cuestiones. Hagan muchísimas pruebas, muchas. En efecto, como bien comenta Carlos, entiendan bien el CBK, entiendan bien los conceptos, pero hagan muchísimas pruebas. Esto porque, y como bien comentaba Jorge, estas no son las preguntas del examen, pero les van a ayudar a familiarizarse muchísimo con el ambiente propio. Entonces, eso les va a dar un factor de éxito muy alto en ese aspecto. Y pues bueno, de mi parte es agradecerles. Y adelante, George. Gracias. Gracias Alberto, gracias Carlos. Pues bueno, esta fue la primera sesión. Como ya lo comentábamos, vamos a ir haciendo una de estas de cada uno de los dominios. Por supuesto, esperamos probablemente en la siguiente sesión lo vamos a hacer un poco más ágil, lo que se pueda, porque también hay que darle tiempo a las explicaciones, que yo creo que es también uno de los principales puntos. Entonces, la siguiente sesión está programada, déjenme ver, aquí tengo el calendario. El dominio 2 va a ser el 23 de marzo, que básicamente es 3 semanas y media adelante, y igual va a ser a las 7 de la noche. Entonces los esperamos a todos los que se registraron a esta sesión, y todos los que asistieron. También les vamos a estar mandando un recordatorio de esta segunda sesión para que no pierdan el hilo, y sea muy importante que puedan continuar tomando estas sesiones. Como comentaba Alberto, no se desesperen, no pasa nada si se equivocan. Yo he sabido personas que han intentado la certificación 3, 4 veces. Mi caso la tuve que intentar 2 veces. No pasa nada. Al final de cuentas, tengan claro de que es una certificación con un nivel alto de dificultad. Entonces, es como jugar un videojuego, ¿no? Digo, hay que, por ejemplo, Alberto se preparó 15 años para esto, y obviamente él sí lo pudo pasar a la primera, pero habrá quien tenga que jugarse varias vidas ahí en el videojuego. Entonces, no pasa nada. Al final de cuentas, no se desesperen, y bueno, listo. Pues agradecerles a todos. Gracias, Alberto, una vez más. Gracias, Carlos. Ahí está, mira, lo que nos comparte. No se alcanza a ver. Muy bien, Carlos. Ahí está, ahí se ve CIS. Ahí alcanza a decir CIS. Official Study App, exactamente. Ahí está la aplicación que mencionaban. Está para Android y para iPhone. Para iOS, exactamente. Bueno, pues muchas gracias a todos, y nos estamos viendo de aquí al 23 de marzo. Muchas gracias. Cuídense, que estén muy bien. Gracias. Gracias.